Segunda carta que escribió a los Corintios, veamos capítulo 2 y su texto 14. En el nombre del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. También veamos la segunda carta el segundo libro de Samuel. Veamos qué nos dice este texto. Segundo libro de Samuel, veamos su capítulo 23 y su texto 10, dice así: Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Gracias a Dios, hermanos, por su amor, su misericordia con nosotros, como también por esta asamblea. Bendito sea Dios, por medio del Señor Jesucristo, los 36 años de vida que fue el 15 de septiembre de 1988 se estableció la asamblea en este lugar. Yo recuerdo cuando salió de la asamblea, un día domingo ya estaban de acuerdo los ancianos, y el anciano se levantó a anunciar y dijo: ya no cabemos en la sala, sale una asamblea de aquí a tal parte, a la zona 3, ya está listo el espacio por el hermano, dijo el anciano. Una cosa muy importante, dijo él: los que desean se pueden ir allá, dijo. No vamos a nombrar ni vamos a obligar a los hermanos, dijo. Los que tienen buena voluntad y buen deseo, que se trasladan allá en la zona 3, dijo él. Eso era la dirección del Espíritu Santo y así fue. Bendito sea Dios por su misericordia, su amor, estas reuniones especiales, como dice el texto, más gracias sean dadas a Dios por los triunfos, la victoria que Dios da. Bendito sea Dios, la asamblea, pues, sin duda alguna ha tenido tribulaciones, angustias, penas, mayormente los ancianos. Hay momentos en que uno llora debido a la gravedad de los problemas, que cuesta solucionarlos, pero con la ayuda de Dios, como cantamos el coro, en las luchas y en las pruebas la iglesia continúa hasta que Cristo venga. Bendito sea Dios por su amor, su misericordia, por los triunfos, victorias que han tenido. Como vemos aquí el texto dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué significa esto, hermanos? El olor del conocimiento de nuestro Dios, el buen testimonio de nosotros los cristianos, de su pueblo, como también de toda la asamblea. Es un olor grato, es un perfume. Yo recuerdo, estaba trabajando ahí en la zona 9, en una institución. Habían personas que llegaban allí de mucho dinero, finqueros, millonarios llegaban. Entró una señora con un perfume tan fuerte, casi se imprimía el olor del perfume en la entrada del edificio. Hay perfumes baratos, caros, va a depender del precio, del lugar de fabricación. Aquí dice el texto: y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mayormente ahora, debido al avance de la tecnología,
Por los diferentes medios están viendo los hermanos estas reuniones especiales en acción de gracias por el cuidado de Dios hasta aquí, como dijo allá el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así pronunciamos nosotros, no porque lo hemos aprendido oído, no, lo hemos visto el poder, la maravilla de Dios con el cristiano, siempre y cuando que la vida responde ante Dios, una vida de santidad, de temor, de obediencia. Ahí vienen, hermanos, las lluvias de bendiciones espirituales, materiales. De lo contrario, no se va a poder, como dice el texto de Primera de Timoteo 2:8, dice un texto muy especial. Quiero pues que los hombres o las mujeres oren en todo lugar, levantando manos santas, limpias, sin ira ni contienda. Una familia que vive unida, vive en paz, hermano, eso trae bendiciones. Pero una familia que tiene graves problemas, eso viene para abajo, tanto bendiciones espirituales como materiales, porque Dios, en realidad, Dios no dice, pues no importa cómo vivan el pecado, hay bendiciones, no, ya lo que espera, si no se arrepiente, si no pide perdón, llega el castigo. Porque Dios es amoroso, es misericordioso, da tiempo. Yo recuerdo de un hermano, estaba en un pecado oculto grave, tardó años. Pero ya cuando Dios envió su castigo, ya no se levantó. Yo lo visité y le dije, ¿qué pasó, hermano? Fíjate que yo ya no puedo hacer nada, dijo, estoy cortado hace años, dijo. Aún es tiempo, restáurese, le dije yo. Ya no se puede, dijo, porque su pecado era grave, vergonzoso ante la asamblea, ante Dios. Ya no se pudo, así se fue. Cuando visitaba a los médicos, le daban la medicina, un poco mejoraba, volvía a caer. En unas condiciones desastrosas murió el hombre. Y era tan activo, bueno en la obra, pero cuando fracasó, se vino para abajo. Pero cuando la vida está bien, hermano, hay crecimiento. Se conviertan los familiares, vecinos, amigos, por el buen testimonio, como dice el texto de Primera de Pedro 5 en adelante, que por el buen testimonio de la esposa se convierten las personas, los vecinos. Ahora, veamos el texto que estamos viendo del segundo libro de Samuel. 23:10 que estamos viendo. Y este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Lo que queremos ver es aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de tan solo para recoger el botín. Aquí estamos viendo, hermanos, este varón era uno de los 3 valientes de David que se llamó Eleazar. Peleaba con los filisteos, dice, pero este hombre mató cantidades de los enemigos de los filisteos. Hoy no, hermanos. Allá Pablo enseñó en su carta, no tenemos lucha contra carne y sangre. Antes bien, dijo el Señor Jesucristo, y también el libro de Proverbios dice allí, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan, si tuviere sed, dale de tomar agua, y haciendo así, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. En realidad hoy todo es al contrario, hermanos. Alguien lo desprecia a usted, aguante, porque la humildad trae bendiciones, pero si nos oponemos, maltratamos a la persona, tal vez más de lo que nos maltrató a nosotros, eso en realidad es un fracaso para el cristiano. Este varón de Dios, como dice aquí, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada la mano a la espada. Yo estaba viendo la versión más reciente que se llama Lenguaje Actual. Dice que
el hombre tenía la espada y se le acalambró la mano, quedó prendida la mano en la espada. ¿Qué significa esto? Que nosotros la lectura de la palabra de Dios tiene que ser constante, la perseverancia, la oración. Un día el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pablo le dijo a Timoteo: leyendo lo cual podéis entender. Gracias a Dios, hermanos, por la revelación del Espíritu Santo. Veamos ahora este ejemplo del libro de Josué. Libro de Josué, veamos esta recomendación especial cuando este varón empezó a trabajar, porque él en realidad sustituyó a Moisés. Veamos el libro de Josué, capítulo 1 y sus textos 6 en adelante, y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí es la recomendación del Espíritu Santo para nosotros, su pueblo amado, porque la palabra de Dios es para el ministro primero, luego para el pueblo. Nosotros todos sujetos a los mandamientos de nuestro Dios para que las obedezcamos. No hay nada superior a los mandamientos de Dios, está sobre todos nosotros para obedecer, cumplir, como vemos aquí. Allá Dios le dijo a Josué que no se aparte este libro de tu boca, de día y de noche meditarás en este libro, porque son los mandamientos del Señor. Allá Josué dice que venía colaborando con Moisés por todo el desierto, pero Moisés se quedó a los límites del territorio donde venían para entrar a la tierra prometida. Estaba viendo en el libro de Deuteronomio, dice allí, le dijo Dios a Moisés: llama a Josué para entrar en el tabernáculo, yo le voy a dar el cargo. A Josué directo de Dios le dio la responsabilidad. Como nuestros ancianos hoy, el texto de Hechos 20:28 dice, o veamos este ejemplo tan claro de Hechos. Gracias a Dios por sus consejos para nosotros, porque cuando una asamblea se establece, los hermanos siempre están con esa duda, quiénes quedan responsables, porque en una asamblea al establecerse no se designa de una de los ancianos en los responsables. Dios más adelante verá quién es el varón que teme a Dios, ama a Dios y ama al pueblo. Hechos capítulo 20 y su texto 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Los ancianos únicamente somos administradores, tanto los bienes espirituales como materiales. Ahora la iglesia es de Cristo. No tiene que haber señorío, no tiene que haber orgullo, no tiene que haber discordia, antes todo en humildad. Si los ancianos trabajan unidos, salen adelante, pero si están divididos, eso ya no funciona. El Señor Jesucristo
mencionó un texto en el Evangelio de Juan 17, 22 en adelante. Dijo: Padre, yo deseo para que sean perfectos en unidad. Nosotros como humanos no llegamos a una perfección, pero el texto de Salmos dice: camino a la perfección. Bendito sea Dios, hermanos, por su amor, su misericordia. Como dice aquí el texto, los ancianos han sido puestos por el Espíritu Santo, y cuando el anciano Dios lo levantó y puesto por el Espíritu Santo, permanece en las luchas, en las pruebas, en las angustias, aflicciones, tribulaciones, como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan 16, 33, dice allí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe, la confianza, la esperanza en Cristo vence, hermanos. Todos nosotros deseamos terminar una carrera espiritual en comunión, trabajando, sirviendo al Señor, para que más adelante, como dicen Hebreos, Dios no es injusto para olvidar de vuestro trabajo, de amor que habías hecho, dice allí. Los trabajos, hermanos, se hacen de todo corazón, con amor. Si usted da un dinero con amor, como dice la segunda carta a los Corintios 8 en adelante, dice ahí: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos y hermanas, si usted colabora en la obra, dele de todo corazón lo que Dios le da, porque tampoco el hermano tiene sus bienes, pero va a estar dando una miseria, es una injusticia. Ahora bien, no tiene nada. Hace unos años estábamos para comprar un predio para la sala. Una hermana viuda se acercó y me dijo: hermano, dijo, yo sé que sus precios son caros, dijo, yo no tengo, dijo, lo que doy mensualmente son 5 quetzales, decía ahí. Yo le dije: no importa, es lo que Dios ha dado, lo da de corazón, eso Dios lo recibe. Como aquella viuda dice que cuando echaban las ofrendas en las cajas allá en Jerusalén, ella echó de su necesidad, o sea, lo que tenía echó, porque Dios le iba a bendecir. Ahora los hombres de dinero, dice, le echaban lo que les sobraba. En la obra del Señor, hermanos, es una bendición trabajar de todo corazón para servirle al Señor. Estamos viendo aquí este texto que nos dice: por tanto, cuando dice por tanto es un decreto de Dios. Y el texto diciendo: mirad por vosotros mismos, primero por el ministro y luego por el pueblo, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos o por ancianos para cuidar, apacentar la grey de Dios. Bendito sea Dios, hermano, por su misericordia, por su amor, por pura gracia. Estamos nosotros aquí en la presencia del Señor. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo antes de convertirme, yo ganaba mi dinero, yo lo malgastaba, al mes ya no tenía. ¿Por qué? Debido a los vicios. Pero ya como cristiano, el hermano aquí, padre de familia, madre de familia, se invierte dinero. Si gana poco, Dios bendice para alimentar a la familia, a los niños, porque recordemos bien, aquí están nuestras hermanas. El hermano deja su gasto, pero de todo amor no le alcanza, porque se enferman los niños, necesitan ropa, útiles, necesitan muchas cosas. Entonces, si están unidos y se comunican, salen adelante, porque la educación, hermanos, de los hijos va a depender de 3 partes. Primeramente, orar a Dios. Hay jóvenes aquí que tienen sus niños pequeñitos, orar a Dios mucho para que Dios los guíe, para guiarlos espiritual y material. Primero pedirle a Dios, luego si los padres responden, y luego si el niño, los alumnos responden. Yo recuerdo de un hombre, tenía sus bienes, y le dijo, en ese tiempo pues conseguir una plaza de un maestro era excelente. Le dijo a su hijo, te gradúas de maestro y yo te consigo la plaza, tengo unos conectes, le dijo.
Pero este joven apenas ya ni terminó el tercero básico, le dijo al papá, yo ya me voy a casar, papá, le dijo. Ya casi se moría el hombre de una cólera porque tenía. El hijo no respondió. Hay hijos que desean estudiar, pero no hay posibilidad de papá. ¿Qué se puede hacer? Solo orar por ellos para que el Señor les abra puerta para defenderse en lo futuro, pero siempre y cuando llevan la semilla espiritual. Aquí estamos viendo cómo el Señor nos enseña. ¿Qué más nos dicen las Escrituras? Veamos el libro de Job. Trabajar en la obra pues es una bendición porque Dios es el que guía al cristiano y los ministros ven qué necesidades hay en la obra. Los ministros o algún hermano, alguna hermana tienen la iniciativa propia. ¿Qué es iniciativa? Ve lo que falta, lo que se necesita. Esto falta, compremos, hagámoslo. Libro de Job 36 y su texto 24 dice así: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Hermano, alguien que propone hagamos esta, como esta asamblea, hermanos. En realidad esta asamblea ya compró su primer predio arriba, aquí está este uno, está un segundo, está un tercero. Bendito sea Dios. La buena inversión hace que el pueblo trabaja, pero la fuga de dineros hace que el pueblo se estanca porque ya no confía. Veamos este texto que más nos dice las Escrituras, porque el tiempo pasa rápido. Este requisito muy indispensable para un ministro. ¿Qué más nos dice las Escrituras? Segundo libro de Reyes, su capítulo 22, su texto 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, su texto 7, y dice así: y que no se les tome cuenta del dinero, cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Amados hermanos ancianos, pueblo del Señor, hombres, mujeres, trabajemos en la obra con toda transparencia, con toda verdad, con toda honradez en la obra, y ahí viene la bendición. Pero el anciano que se le va la mano, agarra el dinero y lo echa en la bolsa, eso ya está el castigo encima, porque el dinero es de Dios, es del pueblo. Muchas asambleas han fracasado, ya tienen el dinero para comprar un predio y se fugó el dinero. ¿Quién lo llevó? A saber. Quien sufre es el pueblo, no. Los administradores ancianos de la asamblea, como vemos aquí, proceden con toda honradez, con toda fidelidad, para que la obra tenga un crecimiento y haya bendiciones. Mayormente aquí están nuestras hermanas, si su esposo es un ministro, a lo mejor es un tesorero, que le llamamos nosotros encargado de la ofrenda. Si mira usted que ya está en mal su esposo, llámele la atención, hable con gracia con él. Yo recuerdo de un hermano que se descuidó, agarró un buen dinero de la ofrenda y ya no pudo ocultar, se cortó el hermano, en fin. Al año llegó la esposa, dijo a los ancianos: córtame, hermanos, le dijo. ¿Y por qué, si su esposo es el culpable? Le dijeron. Sí, pero yo me di cuenta y yo me siento mal, no le dije nada. Sin duda los dos gastaron ese dinero y se fugó el dinero, y el pueblo lamentando. Vemos aquí el texto, dice: y que no se les tomase cuenta del dinero. ¿Qué significa esto? Que no hay necesidad de decirle: tráigame los documentos, miremos el dinero. No, porque proceden con toda honradez, con toda transparencia. Alguien que recibe dinero mal habido, eso está malísimo, el hermano, la hermana. Negocios contrabandos, negocios ilícitos. Hace unos años a un comerciante le fueron a ofrecer productos a mitad de precio. Traía el hombre en un camión, que si toda la mercadería era robada.
Todo producto que está a un bajo precio, ese es mal habido. No cuidemos nuestra vida, aunque sea un poco la ganancia del negocio o del trabajo, pero trabajemos, como dice aquí, con toda honradez. Y de ahí vienen las lluvias de bendiciones. Bendito sea Dios, hermanos, hermanas, trabajemos por amor al Señor. Un día acá veremos una sala hermosa, excelente. ¿Cuándo? No lo sabemos, solo Dios sabe, pero tener fe, confianza, para que podamos en realidad recibir lo que deseamos. Gracias a Dios por su misericordia. Veamos este texto, carta que escribió Pablo a los Filipenses. Filipenses, veamos qué más nos dicen las Escrituras. Gracias a Dios por su amor, su misericordia con nosotros. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la fe, la confianza, la seguridad en Cristo, que todo lo podemos hacer, pero en Cristo. Por nuestra cuenta, hermanos, hermanas, no lo podemos hacer, porque en realidad somos humanos, no tenemos toda esa capacidad. Aunque el hombre, a la familia, tenga mucho dinero, pero si no confía en Dios, ese dinero se fuga, se va. Como dice el texto de Job, todo el dinero que son cantidades, dice que les salan alas, vuelan y se van, desaparece el dinero. Estamos viendo aquí el texto, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea Dios, hermanos, por esta asamblea. Yo recuerdo, en realidad, se vino de la asamblea, se estableció aquí, luego salió la zona 12, se fue para Villahermosa, y luego cuando quedaron los hermanos, Dios nos concedió estar con ellos, apoyarlos, ya solo una familia. Después se integraron más hermanos. El primer domingo que se fue la zona 12, partieron el pan, o partimos el pan, 17 en comunión, pero era la voluntad de Dios. La voluntad humana era cerrar la sala, porque así fue, pero la voluntad de Dios, ¿cómo vemos? El texto de Hechos dice, allá que el hombre dije: dejen lo que trabajen estos hombres, dijo, porque si es la voluntad de Dios, permanece. Ahora si es del hombre, se desvanece. Bendito sea Dios, vemos una asamblea prosperada, tanto espiritual, material, ya tiene sus propiedades. Gracias a Dios por su misericordia, su amor. Veamos ahora lo que nos dice Segundo Libro de Reyes. Veamos este texto, que más nos dice las Escrituras. ¿Qué más nos dice el Espíritu Santo en cuanto al trabajo en la obra? Segundo Libro de Reyes, veamos su capítulo 18 y veamos sus textos 5 en adelante. Dice así: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. El 7 dice: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Vemos el ejemplo de varones de la antigüedad que trabajaron arduamente, con toda transparencia, con toda honradez. En realidad fueron prosperados, como dice aquí, no hubo otro más que él, ni antes ni después. ¿Por qué? Siguió a Jehová, fue prosperado. Aquí estamos viendo, es la historia del rey Ezequías. Ezequías dice que quitó tantos lugares que no eran convenientes, eran idólatras en Israel. Antes bien, como dice aquí, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Esa confianza, hermanos, en Dios, esa fe bendita en Dios, una fe estable,
permanece la asamblea, sigue creciendo unidos, porque la unidad, hermano, es muy importante, la unanimidad es importante, unidad es trabajar juntos, unanimidad es un solo pensamiento para servir al Señor. Y de allí, como vimos los textos, aquel varón de guerra tuvo triunfos, victorias, pero Dios le dio. El texto de 2 de Corintios 2:14, más gracias sean dadas a Dios que nos da los triunfos, la victoria. Aquí concluimos el mensaje porque el tiempo nos ha marcado. Bendito sea Dios por su amor, su misericordia. No nos queda más orar por la asamblea, apoyarlos para seguir adelante. Y como vemos el texto, vimos el primer texto, más gracias sean dadas a Dios por las victorias, triunfos que Dios ha dado, y gracias a Dios por sus consejos que hemos oído. Que el Señor bendiga en nuestros corazones.